Bueno, aquí estoy a vueltas con lo que me pasó con la Ranger. No sé si visteis el vídeo anterior que hice en el que me preguntaba si la Ranger era un vehículo off-road fiable. Si veis el vídeo al final ya sabréis la conclusión a la que llegué. Sigo pensando lo mismo y no me voy a retractar de eso, salvo que alguien me demuestre lo contrario. Vale. Ahora quiero preparar este vídeo. He estado pensando en preparar un vídeo, en principio para mandárselo a la Ford España, ya que venden un coche tan fuerte, ¿no? A ver si han pensado en este caso. Quiero preguntarles, voy a volver a refrescar lo que pasó para que tengan todos los datos en este vídeo, los de la Ford. Mi tema y mi problema fue el siguiente. El coche, según parece, se le salió el manguito del turbo. El coche no se paró, pero perdió evidentemente potencia y se quedó en atmosférico. Por la hora aparqué el coche cerca del trabajo y al día siguiente por la mañana fui para intentar arrancarlo, meterlo en una grúa y llevarlo a la Ford. Bien. Al ir a arrancarlo, el coche no arrancaba. Es una Ford Wildtrak 2.0. Le daba al botón de contacto, hacía brum, pero no arrancaba. Muy bien. Sin problema. Llamo a la Ford. Primer problema. Llamo a la grúa. Viene la grúa. Primer problema. Se pone automáticamente la P. Yo ponía en neutro, abría la puerta y pli, 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 pli. Va a la P. Bien. El manual, no tengo manual en papel, no me han dado manual en papel, no podía mirar. Gracias a los grupos de WhatsApp, alguien me mandó un recorte del manual y así sí que se puede mirar en la pantalla, pero buscar en la pantalla algo del manual no se lo recomiendo a nadie. Y menos en un momento de estrés, de que tengo la grúa esperando, de que no sé desconectar el P. Bien, como os digo, me mandó el recorte de cómo quitar manualmente la P. En la cajetilla, en la guantera que está al lado entre los dos asientos del piloto y copiloto, abajo hay una pestañita que se levanta, una patilla con una correa, creo que es de color naranja, que se tira hacia atrás y hacia arriba. Se desconecta la P. Perfecto. El coche entiendo que estaba en modo avería, en modo protección, en modo seguridad, en el modo de los cojones que sea. Bien. Viene la grúa, me enganchan la grúa, estoy sin P y de repente voy a quitar el freno de mano, quito el freno de mano, pisando el freno y dando para abajo a la palanca de freno de mano. Perfecto, freno de mano se quita, levanto el pedal del freno, ¡pum! El freno de mano se activa solo. Así un montón de veces. Intentamos todo. No hubo forma de que el freno de mano se desconectara. Si me di cuenta que si yo apretaba el freno, dejaba el freno de mano, el botón del freno de mano eléctrico pulsado y levantaba el pedal del freno, el freno de mano no se activaba si yo no levantaba el dedo del botón del freno de mano. Consecuencias, ¿qué hice? Pues estar montado dentro del coche, quitar el freno de mano, quitar el freno de mano, dejar pulsado el botón y subir hasta el coche, hasta la grúa. Durante la subida, que sacamos del coche de su sitio y lo subimos arriba a la grúa, ya se activó solo el freno de mano a pesar de estar presionando. Al tiempo de estar presionando, se activó solo. Muy bien. Mi pregunta es, ¿por qué coño tengo esa situación? ¿Por qué no puedo liberar el freno de mano cuando yo ya he quitado la P automáticamente? No puedo arrastrar el coche. ¿Qué pasa si un coche como este, preparado con reductora, bloqueos y toda la madre que lo parió, que es para salir al monte, qué pasa si esta chorrada de avería, me pasa en el monte, esta o cualquier otra? El coche se pone en seguridad y no me puede sacar nadie arrastrando. No puede. Estoy seguro que hay algo que está previsto, porque si no está previsto esto es por los ingenieros de Ford o de su puta madre, es una chapuza. Entonces, esto a mí no se me ha informado cuando me compraban el coche. Hoy este coche no me sirve, no lo quiero.
O me solventa alguien este problema o no lo quiero. Por otro lado, voy a desafiar, no tengo nada en contra de lo que voy a decir ahora, de Diario Motor. Por ejemplo, por poner un ejemplo, todos esos periodistas que hacen pruebas, yo os desafío a que me hagáis una prueba de este tipo. ¿Cómo sacar un coche del monte arrastrando sin que la P automática, el freno de mano automático y quien sea me lo impida? Yo os desafío a que hagáis un vídeo. Vale, como os he dicho, subiré este vídeo al canal de YouTube y se lo intentaré que llegue a la Ford. Si hay alguien de la Ford o alguien de vosotros que pueda orientarnos cómo hacerlo, lo hacemos. Es tan fácil como provocar una situación de seguridad del coche, quitarle el manguito del turbo e intentar arrancarlo. Otro tema, he pensado, todos me habéis dicho, desconectar los motores. Al parecer tiene motores en la parte de atrás. Hay que desconectar los motores, no lo sé porque no lo sé. Hay que quitarle el fusible. El fusible entiendo que no será solo. ¿Cuándo quito el fusible? Yo. ¿Cuando tengo el freno de mano echado? ¿Cuando tengo el freno de mano quitado? ¿Cómo quito el freno de mano si el freno de mano no se quita? ¿Qué tiempo me das de...? ¡Coño! No puede ser esa la solución. Quitar un fusible no sé hasta qué punto. Que alguien, por favor, me diga cuál es la solución. Porque esto estará pensado, digo yo. Los ingenieros se las habrán ingeniado para pensar en todas las situaciones. ¿En un coche de esto que va para el monte? ¿O no? Bueno, a ver si alguien me echa una mano.